Una limpiadora pobre amamanta al bebé del jefe y su reacción te dejará sin palabras. En una pequeña oficina, de esas que apenas tienen luz, la rutina era común hasta que algo increíble pasó. María, la limpiadora, no solo barría suelos o vaciaba papeleras. Un día, mientras todos estaban concentrados en sus computadores, ella tomó al bebé del jefe, un pequeño dulce que estaba llorando. Nadie sabía que ese acto provocaría un verdadero revuelo. Con una suavidad sorprendente, lo amamantó, y en ese instante, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Los murmullos corrieron como fuego. ¿Qué hacía esa mujer, quien apenas tenía para comer, alimentando al hijo de su superior? Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la intensidad del momento. Aquella escena robó el aliento de los presentes. Algunas miradas se encontraron, llenas de asombro y desdén. Esto es una locura, pensó Javier, el asistente del jefe, mientras su pecho se apretaba de incredulidad. Los ojos de su jefe, un hombre serio y temido, se abrieron como platos. Nunca había visto algo así. Y María, con la calma de quien no entiende la magnitud de su acto, sonreía. Si tan solo supieran que no solo amamantaba al bebé, sino que también ponía en juego algo que nadie podría imaginar. En ese momento, el jefe soltó un grito, una combinación de furia y sorpresa. ¿Qué te crees? Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el silencio reinó por un segundo. La tensión era palpable, casi se podía tocar. Todos estaban al borde, sin atreverse a interrumpir, pero el murmullo creció como tsunami. Alguien susurró, ¿esto se va a quedar así? El eco de esas palabras cortó la atmósfera tensa, haciéndola aún más eléctrica. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas nada de nuestro contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sala quedó en un silencio inquietante tras el grito del jefe. Pero, ¿dónde iría esto? La mirada de María brillaba, casi desafiante. Estaba claro que las cosas no terminarían ahí. La incertidumbre pesaba en el ambiente, todos se preguntaban qué pasaría a continuación. Justo en esos momentos, la puerta se abrió de golpe y un nuevo personaje entró. Un amigo de la familia, famoso y poderoso, que pudo dar un giro inesperado a la situación. ¿Qué estaba tramando? La intriga aumentaba. Julia, la compañera de trabajo de María, se quedó helada, mientras las miradas se alternaban entre el jefe y la limpiadora. ¿Revelaría el jefe un secreto oscuro? ¿O saldría María victoriosa de esta inesperada contienda? La historia apenas comenzaba, y el desenlace parecía lejano, pero la inquietud se sentía en todos. ¿Qué pasará después? Los murmullos comenzaron a intensificarse después de que la puerta se cerró con un estruendo. El nuevo entrante, un hombre alto y elegante con una presencia imponente, parecía completamente ajeno al caos que reinaba en la oficina. Nadie conocía a Víctor, pero su reputación le precedía, un empresario influyente, conocido por sus tratos despiadados y su habilidad para mover los hilos a su antojo. Sus ojos oscuros destellaban curiosidad mientras observaba la escena inusual. ¿Está pasando algo interesante aquí?, preguntó Víctor con una media sonrisa, interrumpiendo el silencio. Su tono era juguetón, pero sus palabras cargaban un peso que hacía que algunos se encogieran en sus asientos. Todos miraron de reojo al jefe, esperando una reacción. Este, aún aturdido por la osadía de María, se encontraba en un dilema creciente. ¿Debería actuar con furia o intentar justificar lo que sus ojos presenciaban? El equilibrio entre su autoridad y la vergüenza pública lo mantenía al borde. María, con el bebé aún en brazos, se atrevió a romper el hielo. El niño estaba llorando. Solo intenté ayudar, respondió con voz baja pero firme. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco, despertando la empatía de algunos y la ira de otros. Era una respuesta sencilla, llena de humanidad, que contrastaba con las ansias de poder de aquellos a su alrededor. Víctor, percibiendo la tensión, se acercó lentamente. ¿Una madre siempre actúa por el bienestar de su hijo, o no?, reflexionó, sin apartar la mirada de María.
Lo que me inquieta es que a veces las buenas intenciones no son bienvenidas en lugares donde el control es todo. Había un aire de desafío en sus palabras, como si desafiara indirectamente a todos a cuestionar la cruda realidad que enfrentaban. Mientras tanto, el jefe parecía pelear una batalla interna. El miedo y la indignación luchaban en su rostro. No podía permitir que esto quedara impune, pero la imagen de María amamantando a su hijo lo llenaba de contradicciones. Sin embargo, la mirada de Víctor lo empujaba a tomar una decisión que podrían cambiar el rumbo de todos en la sala. Esto no es un circo, finalmente gritó, su voz retumbando contra las paredes. María, deja al niño en su cuna. Ordenó, pero su tono carecía de convicción. No hubo respuesta inmediata de la limpiadora. Ella sabía que acababa de cruzar una línea que muchos no entenderían y que ahora el juego se había intensificado más allá de lo que imaginó. Julia, la compañera de trabajo que había estado observando, se armó de valor. Quizás deberíamos preguntarle a él, apuntó con la cabeza hacia Víctor, quien parecía tener más poder del que todos habían considerado. El ambiente se volvió aún más electrizante. ¿Acaso era un aliado en esta lucha inesperada? ¿Qué tal si cambiamos las reglas del juego?, sugirió Víctor, acercándose un paso más. Era evidente que su mente estaba maquinando un plan. Quizás deberíamos convertirlo en una cuestión pública, una demostración de poder que ninguno de nosotros olvidará. Las palabras se deslizaron entre los presentes, llenas de promesas y peligros. Las miradas se encontraron en un dilema, entre el respeto por la autoridad del jefe y la valentía de María. El reloj de la oficina marcaba cada segundo con tensión, y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué haría ahora el jefe? ¿Y cuántos estarían dispuestos a seguir a Víctor en su arriesgada propuesta? La atmósfera cobraba vida, mientras el destino de todos se encontraba entrelazado y lo que había empezado como un acto simple se transformaba en un desafío poderoso. ¿Quién saldría victorioso de esta contienda tan inesperada? El jefe, atrapado entre la rabia y el desconcierto, sintió como el sudor comenzaba a formar un charco en su frente. Sus pensamientos surgían caóticos, como un barco a la deriva en aguas tumultuosas. La imagen de María con su bebé desafiando el orden establecido lo llenaba de furia, pero, al mismo tiempo, un pequeño rincón de su mente comenzaba a cuestionar si realmente era el monstruo que creía ser. Esto es inaceptable, dijo, aunque su voz temblaba por el peso de la incertidumbre. Se obligó a mantenerse erguido. Todos los ojos estaban sobre él, exigiendo una respuesta. Había algo más en juego que su autoridad. Era su reputación, su imagen intachable ante Víctor y sus colegas, lo que realmente estaba en la cuerda floja. Víctor, imperturbable, sonreía mientras la tensión se palpaba en el aire. Un espectáculo siempre atrae al público, ¿no es así?, dijo, lanzando una mirada desafiante al jefe. Quizás podrías considerar un enfoque diferente. Después de todo, el poder atrae tanto amor como odio, ¿y quién no ama un buen espectáculo? La habitación estalló en murmullos, y el viento cálido que entraba por la ventana pareció llevarse los ecos de insatisfacción. ¿Estaba Víctor invitando al jefe a un juego peligroso? ¿O realmente estaba ayudando a María? Las emociones chocaban en el corazón de cada presente como un torbellino. María, sintiendo que había despertado el interés de todos, dio un paso adelante. No vine aquí para hacer un espectáculo. Solo quiero que se escuche la voz de una madre, que se vea que no estoy sola, que mis sacrificios son valiosos. Su voz vibraba con tristeza. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un grito en la noche, pero su mirada estaba decidida. ¿Valiosos? Ojalá lo fueran, replicó el jefe, su tono lleno de sarcasmo. Este es un trabajo, no una guardería. No puedo permitir que esto se convierta en un circo. Las reglas son claras. La ironía en su voz se sintió como una puñalada abierta para algunos. Era posible que él hubiera olvidado lo que significaba tener un corazón. En un giro inesperado, Víctor caminó hacia el jefe, acortando la distancia que lo separaba. Y si las reglas pueden ser alteradas en favor de la humanidad, creamos entonces un nuevo orden, sugirió, su voz serpenteante. Usted decide, jefe. ¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Su orgullo o el bienestar de esa madre y su hijo? El silencio se volvió abrumador. Los murmullos comenzaron a apagarse, como si todos contuvieran la respiración. Los que estaban presentes sabían que lo que estaba en juego era más que una simple pelea entre un jefe autoritario y una limpiadora desesperada. Era una prueba de carácter, una lucha entre la ambición desmedida y la empatía sincera. ¿Realmente quieres ser recordado por eso?, cuestionó Julia, que, tras un segundo de asombro, finalmente encontró el valor para hablar.
¿Preferiría ser un tirano o un hombre que entendió el dolor de sus trabajadores? Un profundo silencio se posó en la oficina. La decisión del jefe aún parecía lejos, pero ya el tiempo comenzaba a desvanecerse. Las miradas de sus compañeros se volvían acusatorias y el peso de las expectativas lo estaba aplastando. Se dio cuenta de que, independientemente del lado que tomara, no podría escapar de la historia que se estaba tejiendo alrededor de él. El jefe tragó con dificultad, sintiendo que la presión se intensificaba. Pero en su interior, una chispa de desafío brotó. Quizás tal vez este espectáculo no pueda ser evitado, se escuchó decir, su voz temblando entre la creación de un nuevo mundo en su mente. Antes de que pudiera concluir, una alarma resonó a lo lejos, una señal de que el tiempo estaba a punto de acabarse. Sin embargo, algo más profundo se despertaba en los ojos de María. ¿Era esperanza o desesperación? Estamos en un punto de quiebre, pensó el jefe, mirando a todos con la mirada fija en su reacción, mientras el aire se cargaba de ansiedad. ¿Cómo se decidiría realmente en este enfrentamiento tan impredecible? En la penumbra del conflicto, un nuevo giro aguardaba. ¿Estaba a punto de descubrirse un secreto oculto que cambiaría todo? Las palabras del jefe flotaban en el aire como un eco inquietante. La sala se sintió más pequeña, las paredes se acercaron, y cada mirada se convirtió en un peso añadido sobre sus hombros. María retrocedió un paso, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía escucharlo incluso sobre el murmullo de la sala. ¿Qué significaba esa frase ambigua? ¿Estaba él a punto de mostrar un rastro de humanidad o estaba a punto de poner más leña al fuego? Víctor, aún con una sonrisa provocadora, se inclinó hacia María. Puedes estar cambiando el rumbo, madre. Solo tienes que aferrarte a ese brillo en tus ojos, murmuró, como si solo ella pudiera escucharlo. Su tono, a la vez alentador y misterioso, añadía más tensión al aire ya cargado. Un grupo de colegas comenzó a murmurar, sus rostros se tornaron a una mezcla de sorpresa y expectativa. La oficina, normalmente un refugio del orden, se había convertido en un campo de batalla emocional. ¿Qué pasaría si el jefe decidía tomar el camino más duro? La sombra de la deshumanización se cernía sobre todos, como si el simple hecho de ser testigos de esa lucha fuera un acto de traición. Julio, un empleado veterano, se atrevió a hablar. Escuchen, todos estamos aquí por una razón. Cada uno de nosotros sacrifica algo, ya sea tiempo, sueños o incluso familias. María tiene razón, nadie debería cargar con tanta angustia por buscar un sustento. La sabiduría en su voz resonó, provocando asentimientos y murmullos de acuerdo entre sus compañeros. Pero el jefe no parecía impresionado. Basta. No estoy aquí para escuchar un coro de quejas. Rugió, su intimidad desvaneciéndose en la rabia. Si tan solo fueran capaces de ver más allá de sus emociones. Esto es un negocio. Un negocio que no se puede poner en riesgo por sentimentalismos. María, sintiendo cómo la desesperanza comenzaba a brotar de nuevo, vio un destello de compasión en los ojos de Julia. Con una voz quebrada, ella replicó, «Pero, ¿cuánto cuesta una vida, jefe? ¿Cuánto vale el sufrimiento de una madre? Si no tomas en cuenta nuestra humanidad, ¿qué tipo de negocio estás construyendo realmente?». El jefe se sintió acorralado, como un animal atrapado en una trampa. Las palabras de Julia resonaban con poder, abriendo la brecha entre su corazón dividido y su instinto de supervivencia. Una sombra de duda apareció en su expresión, pero fue rápidamente reemplazada por el brillo de la rabia. Esto no es un juicio moral. Esto es un trabajo. Sin embargo, el grito de su conciencia ya había roto la superficie. Una pequeña voz interna comenzó a cuestionarlo, ¿cómo se vería en el espejo del futuro si dejaba que las cosas siguieran su curso? Más voces emergieron de sus colegas, ecos de esperanza y un fervor que lo abrumó. En ese instante, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Todos miraron hacia la puerta, y un hombre robusto y nervioso apareció, visiblemente sudoroso. Lo siento por interrumpir, pero hay una situación, algo que todos deberían saber. La tensión en la sala se convirtió en una cuña de incertidumbre mientras las miradas se volvían hacia este intruso. ¿De qué se trata?, preguntó Víctor, con una voz más persuasiva de lo habitual. Es sobre el estado financiero de la empresa, dijo el hombre, tambaleándose de un lado a otro. Hay un contrato que se metió en problemas. Las cosas no son lo que parecen. Y Marie, su voz se debilitó, puede que esté involucrada más de lo que piensan. Un murmullo recorrió la sala, dejando a todos en silencio, poco dispuestos a procesar la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Las miradas se volvieron de nuevo a María, y el jefe sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Acaso el secreto que podía costarles todo incluiría lo que había elegido ignorar? La incertidumbre se expandió en la habitación, y en ese momento, un secreto quizás explosivo se asomaba, amenazando con cambiar todo. ¿Qué conexión tenía María con la caída de la empresa? Las respuestas estaban al borde de la revelación, llenando el aire con un miedo palpable y siló. ¿Que se revelara no solo afectara el futuro de la empresa, sino también la vida de María y su bebé? María sintió que el mundo se volvía borroso a su alrededor. La ansiedad se apoderó de ella mientras la mirada de todos se fijaba como un rayo láser. Su pulso se aceleró, y el tiempo pareció detenerse en la sala. Miró al hombre que había interrumpido, intentando recabar sentido de sus palabras. ¿Qué sabes de mí? Preguntó con voz temblorosa, sintiendo como sus pies parecían hundirse en el suelo. Es una larga historia, María, comenzó él, trago por trago asimilando el aire cargado de tensión. Un contrato que esperabas que pasara desapercibido está a punto de estallar. Y hay correos electrónicos donde tu nombre está mencionado. No puede ser. Exclamó alguien desde el fondo de la sala, la incredulidad bañada de miedo. El jefe respiró hondo, la furia que antes lo consumía se transformó en inquietud. Dime que no estás metida en esto, demandó con un tono que sonaba casi suplicante. Su mirada se centró en María, quien por instinto retrocedió un paso, como si el espacio pudiera protegerla. No sé de qué estás hablando, dijo ella, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más grande. Estaba tratando de mantener su compostura mientras un torrente de pensamientos oscuros comenzaba a invadir su mente. ¿Podría ser posible que sus horas extra de trabajo, sus sacrificios por el bienestar de su hijo, hubieran sido en vano? Los correos son claros, continuó el hombre, su voz temblando a medida que sus palabras ganaban melodía de desespero. Un expediente que se filtró menciona un departamento en el que trabajas y el monto de las irregularidades. La pregunta es simple, ¿fuiste tú? La sala estalló en murmullos de preocupación. Las miradas se dividieron entre la sospecha y la compasión, creando un caleidoscopio emocional. María quiso gritar, aclarar todo, pero el peso de las miradas la ahogaba. Alguna parte de ella sabía que las razones detrás de esos correos no eran buenas. Esto podría arruinarte, María, se atrevió a decir Julio, su voz ahora más suave, como si intentara suavizar el golpe. ¿De verdad hay algo que debamos saber? María sintió un sudor frío deslizándose por su frente. La idea de perder no solo su trabajo, sino también el futuro de su hijo, la atrapó en una espiral de desesperación. Por otro lado, entre esas sombras estaban los recuerdos agridulces de los días en que todo parecía tan sencillo. No tengo idea de a qué te refieres. Repitió con más fuerza, como si su negativa pudiera borrar las acusaciones. Pero sabía que todo dependía de lo que continuara saliendo a la luz. María, dijo Víctor, acercándose a ella con una mirada compasiva. ¿Realmente no sabes nada? Esta es una oportunidad para que te alejes de la situación. Tienes que ser honesta. Si hay algo oculto, podría volver para atormentarte. Era como si un silencio helado reemplazara las palabras. El jefe frunció el ceño, sopesando qué decisión sería la más efectiva en este escenario incierto. Cada segundo se sentía como una eternidad. Estaba a punto de hacer una elección, pero antes de que pudiera abrir la boca, sonó el teléfono en su escritorio. La llamada sorprendió a todos. Sí. Contestó, su mirada inquieta y curiosa. Es urgente, tenemos que hablar ahora, dijo una voz al otro lado, llena de una preocupación palpable. Mira, el contrato que mencionamos está siendo investigado y hay más implicados de lo que crees. Sobre todo, lo que se ha descubierto sobre la limpiadora. Un terror helado recorrió la sala. María esperó, con el respirador entrecortado. ¿Acaso había algo más que había pasado desapercibido? La conexión entre su vida y todos los secretos que mantenían escondidos estaba a punto de revelarse, amenazando con sacudir hasta los cimientos de lo que conocía. ¿Qué revelaciones harían que esa conversación fuera un punto de no retorno? La puerta entreabierta de la verdad estaba ahí, y un viento de cambio comenzaba a soplar. María sintió que todo se iba oscureciendo, no solo por el miedo, sino por la fragilidad de su realidad que más se ocultaba en la oscuridad. El silencio se convirtió en un monstruo que devoraba cada rincón de la sala. María observaba, atrapada en sus pensamientos, mientras el jefe se sumía en la conversación telefónica. El rostro de los presentes cambiaba, se tornaban sombras de preocupación, cada uno más inquieto que el anterior. El sudor le corría por la espalda a María, como si cada drap de ansiedad fuera un peso, una losa que la aplastaba.
¿Qué significa la limpiadora? Preguntó uno de sus compañeros con voz temblorosa, apretando sus labios como si pudiera controlar el flujo de palabras que querían salir disparadas. Esa simple pregunta hizo eco en la mente de María. Su mente se aventuraba de nuevo, recordando cómo, cada tarde, la limpiadora pasaba por los pasillos, recogiendo el polvo y los desechos que nadie se molestaba en atender. A menudo, intercambiaban sonrisas cortas, pero nunca había sentido que la mujer tuviera algún impacto en lo que sucedía a su alrededor. Ahora, esa figura, anteriormente insignificante, parecía adentrarse en el centro de un vendaval. El jefe colgó el teléfono de golpe, con un rostro inquebrantable y decidido. Quería dar órdenes, pero no sabía por dónde empezar. María. Gritó, los ojos centelleando con un nuevo fuego. ¿Quién es la limpiadora? ¿Está segura de no saber nada sobre ella? El nombre no venía a su mente. María frunció el ceño, pero su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué podría saber la limpiadora que la involucrara en este desastre? Aquella mujer que parecía ser solo un rostro más en la rutina del trabajo, ¿tenía secretos que desmantelarían su vida? No tengo idea, se lo aseguro. Respondió María, y sabía que necesitaba más que su inconsciencia para salir de esta tormenta. Algo levantó el telón dentro de su mente. Recordó la vez que pidió permiso para salir temprano, había escuchado una conversación entre la limpiadora y un hombre trajeado en la entrada. «Víctor», gritó de repente. «¿Podrías ayudarme a encontrar a esa mujer?» Víctor la miró, parpadeando sorprendido. «¿Dónde quieres que la busque?» «No la veo en este momento». «En el sótano». «Siempre la veo salir de allí, observando más de lo que debería». «Por favor, ve». Sin vacilar, Víctor se marchó a toda prisa, mientras María sentía que su aliento se aceleraba, el tiempo se sentía tan ajeno. Las miradas de la sala volvieron a fijarse en ella, y cada murmullo aumentaba la presión en su pecho. Mientras tanto, Víctor se adentraba en el sótano. María esperaba cada segundo como si fuera una hora. Un estallido en su interior le decía que había algo más que solo limpieza, no era solo una mujer y su trabajo. El murmullo de una conversación proveniente de esa dirección llegó a los oídos de María. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sumida entre la curiosidad y la desesperación. No podía alejar de su mente lo que Víctor podría descubrir. ¿Y si la limpiadora era su única esperanza? ¿O su destrucción? De repente, la puerta del sótano se abrió con un chirrido, y Víctor apareció, pero su expresión era desoladora. María, no vas a creer lo que encontré. La revelación se desató en el aire pesadamente, cargada de incertidumbre. María sintió como su sangre se helaba, y de pronto todo lo que había creído sólido parecía desmoronarse. ¿Qué hay? ¿Qué ocurrió?, demandó, cada palabra destacando su pánico. Es algo que podría involucrarte aún más de lo que imaginas. Necesitas escuchar esto. El mundo se volvió opaco ante la inminente verdad y el futuro que colgaba de un hilo. ¿Podría lo que estaba a punto de revelarse cambiarlo todo? María sintió que se le escapaba el aliento. Algo en la voz de Víctor le susurraba que el abismo era más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué secreto tan devastador emergió de las sombras del pasado? La atmósfera se cargó de preguntas que aún estaban por ser respondidas. La tensión era palpable. María sentía que el aire se hacía más denso, como si las paredes del lugar intentaran cerrarse sobre ella. Víctor, aún con el rostro pálido, parecía haber recibido un golpe de realidad, y esa semblanza de desconcierto podría significar tanto una amenaza como una salida. ¿Qué había descubierto que le afectaba directamente? ¿Tienes que decírmelo aquí?, murmuró María, lanzando una mirada nerviosa alrededor de la sala. Todos los ojos estaban sobre ellos, y el escaso espacio se llenaba de un silencio incómodo. Víctor asintió, característica que resaltó el desasosiego en su mirada. No es algo que se deba discutir en voz alta. No todavía. Pero sé cómo podría ayudarte. La limpiadora, ella guarda más de un secreto. ¿Qué quieres decir?, preguntó María, el corazón palpándole en el pecho. Deseaba que no existieran más hilos que unieran su vida a la de la limpiadora, pero la creciente curiosidad le obligaba a escuchar. Víctor respiró hondo y dio unos pasos hacia ella, bajando la voz. La vi en el sótano, hablando con un hombre. No era un simple trámite de limpieza. Parecían conocerse, y no estaban compuestos solo por palabras amigables. María sintió que el mundo se tambaleaba. Ese hombre, el de la conversación.
Todo cobraba sentido en un laberinto de situaciones que hasta ayer parecían rutinarias. ¿Y qué más? Dímelo, Víctor. Ella le entregó algo. Un sobre. Parecía importante. No sé qué contiene, pero se notaba la urgencia. Como si su información tuviera un peso, un valor que le costó mucho ocultar. El eco de sus palabras resonó en la mente de María, como un tambor distante que se acercaba. ¿Un sobre? ¿Qué información? Las imágenes de la limpiadora, con su escoba en mano, comenzaban a transformarse en 1000 facetas distintas. Ella, quien en un inicio parecía una simple trabajadora, se perfilaba como una pieza fundamental de un puzzle sombrío. Víctor no pareció notar su desconcierto. Además, la limpiadora conoce a alguien dentro del departamento, alguien que jugó un papel en la última reunión. Podría ser la clave para entender todo esto. Pero no puedo ir allí solo, tú debes acompañarme a buscarla. El tiempo corre. María dudó. ¿Por qué debería exponerse más de lo que ya lo había hecho? Sin embargo, sabía que la alternativa era quedarse, atrapada en ese laberinto de incertidumbre, donde cada susurro podría desbaratar su vida. Está bien. Necesitamos encontrarla, respondió, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Ambos se dirigieron hacia el sótano. El camino parecía interminable, cada paso llevado por un aire de misterio que envolvía el pasillo. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, como un eco de las mismas preguntas que se formulaban en sus mentes. Cuando llegaron a la puerta del sótano, María sintió un escalofrío que le recorrió la columna. El lugar estaba sumido en la penumbra, con luces parpadeantes que lanzaban sombras inquietantes. Era como si el sótano estuviera ansioso por revelar sus secretos, guardados en la profundidad de la noche. ¿Listo? Preguntó Víctor, sus manos temblando ligeramente. Nunca estaré lista para esto, respondió María con la voz casi un susurro. Pero los dos sabían que no había vuelta atrás. Juntos abrieron la puerta y se adentraron. El aire fresco y oscuro les recibió, y al darse cuenta de que no solo lo que habían encontrado podría ser un secreto, sino también la verdad que cada uno había estado evadiendo, la existencia misma del caos en el que se habían sumergido. De pronto, un ruido sordo resonó en el fondo del sótano, seguido por un escalofriante lamento. ¿Era la limpiadora? El corazón de María se detuvo, y antes de que pudiera procesarlo, una sombra emergió del rincón. ¿Quién está ahí?, gritó. Pero la respuesta no sería lo que esperaban. Unos ojos brillantes la miraban desde la oscuridad, y en ese instante comprendió que lo que se asomaba no solo podría revelar la verdad, sino que también decidiría su destino. María sintió como el frío se apoderaba de su interior mientras esos ojos brillantes seguían observándola. Lo que encarnaban no era más que miedo y misterio. La sombra dio un paso adelante, y María pudo discernir la figura, una mujer, su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz que parpadeaba. Era la limpiadora. Ustedes, murmuró la mujer, su voz apenas un hilo que atravesaba la oscuridad. ¿Qué hacen aquí? Víctor, con el rostro pálido, intentó hacerse el valiente. Sabemos lo que estás haciendo. Necesitamos respuestas. María sentía el pulso acelerado, el latido de su corazón retumbando en sus oídos. ¿Era un enemigo o una aliada? No podía confiar del todo en ella. La limpiadora, con su escoba en mano, radiaba un aire de misterio que la envolvía. ¿Y qué saben exactamente? La mirada de la mujer se volvió desafiante. ¿Sobre el sobre que entregué? ¿O sobre los secretos de este lugar? María, sorprendida por la seguridad de su respuesta, la miró con atención. Tú lo sabes, y por eso estamos aquí. Víctor me dijo que conoces algo, algo que podría ayudarnos. La limpiadora inclinó la cabeza, pero su expresión no mostraba confianza. No es tan simple. Las cosas son peligrosas aquí. Hay personas que no dudarán en hacer lo que sea para proteger lo que saben. Ese sobre, no es solo papel, tiene el poder de cambiar muchas vidas. Deben estar dispuestos a arriesgarlo todo. Víctor frunció el ceño. El tiempo apremia. Si de verdad tienes información valiosa, necesitas decírnoslo, ahora. La urgencia de su voz resonó en el sótano como un eco. La mujer se acercó lentamente, como si sopesara cada palabra que iba a pronunciar. Lo que tengo es solo un fragmento. Pero una pieza pequeña podría marcar la diferencia. El hombre con el que hablaba en el sótano es un contacto importante. Esta mañana, él mencionó algo sobre un bebé. El aire se cortó en un instante.
La idea de un bebé en medio de este caos y secretos la dejó estupefacta. ¿Un bebé? ¿Qué tiene que ver eso? El bebé del jefe. Él y su familia están involucrados en algo mucho más oscuro de lo que pueden imaginar. La limpiadora apretó los labios, como si temiera lo que estaba a punto de revelar. Si no actuamos pronto, todos podríamos estar en peligro, incluso el bebé. María sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago. Las palabras de la limpiadora la atraparon, el agravio que se escondía detrás de aquel simple acto de limpieza se convertía en algo mucho más complejo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, la voz temblorosa. Necesito que me ayuden a obtener más información. Hay otros involucrados, y no todos están de acuerdo en lo que está sucediendo. Juntos, podríamos formar un equipo. Sus ojos brillaban con determinación, pero también mostraban el temor que la consumía. Víctor intercambió una mirada con María. La idea de jugar con fuego era aterradora, sabían que el camino que elegían podía llevarlos a la ruina. Pero la verdad era que estaban ya tan atrapados en esta red que no quedaba espacio para la duda. De acuerdo, dijo María finalmente, asintiendo lentamente. Díganos qué debemos hacer. Pero antes de que la limpiadora pudiera responder, un fuerte ruido resonó en el fondo del sótano, como pasos pesados acercándose. La tensión se hizo más densa, como si el aire se llenara de advertencias. Rápido. Es mejor que nos movamos. Exclamó la limpiadora, su mirada se tornó frenética. María sintió como el miedo se apoderaba de ella de nuevo. Sabía que una decisión debía tomarse, pero lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. Era un momento crucial, y el eco de sus pensamientos era solo un murmullo en la tormenta que se avecinaba. Juntos, la limpiadora, María y Víctor se lanzaron hacia la oscuridad, persiguiendo a un enemigo que aún no podían ver. Pero un nuevo cuestionamiento comenzaba a formarse en la mente de María. ¿Confiaría en la limpiadora más allá de los secretos revelados, cuando la traición podría estar al acecho en cada esquina? El sonido de los pasos se intensificó, reverberando en las paredes de piedra del sótano. María, con el corazón en un puño, sintió que el tiempo se detenía. La limpiadora, con una mirada que combinaba temor y determinación, los guió hacia una esquina oscura, donde apenas había suficiente espacio para esconderse. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad y temor. ¿Qué crees que va a pasar?, susurró Víctor, sus ojos inmóviles en la penumbra. La tensión era palpable, y el roce de sus manos provocó un pequeño chispazo de adrenalina en María. Tienes que dejar de hacer preguntas, respondió la limpiadora en un tono apenas audible, mientras presionaba un dedo en sus labios alegando silencio. Los pasos se acercaban, y con cada segundo, la oscuridad del sótano se sentía más pesada. María se preguntó quién sería el que se acercaba, y si realmente estaban listos para enfrentar lo que venía. Un crujido resonó, y la figura de un hombre apareció en la entrada del sótano. «Estás aquí», dijo el hombre con voz grave. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad y escudriñaron el lugar. Sabía que andaba cerca. María contuvo la respiración mientras el hombre se movía con confianza, examinando cada rincón. Ella se preguntó si había escuchado las voces, si los había sentido como los gatos al acecho. La limpiadora estaba completamente inmóvil. Era como si la sombra de la amenaza se cerniera sobre ellos, apretando su pecho. Finalmente, el hombre dejó de buscar y se acercó a un viejo escritorio. En el fondo del sótano, un pequeño destello violeta iluminó su rostro. Era su teléfono móvil, y parecía que estaba haciendo una llamada. Las palabras eran confusas, pero el tono amenazante envió un escalofrío por la columna de María. «Necesito que estés listo. El sobre no puede caer en las manos equivocadas. Para nosotros, el bebé es una garantía», dijo el hombre, su voz se entrelazaba con un aire de desprecio. Las palabras resonaron en la mente de María como una campana de alarma. «¿Qué bebé?», se preguntó, luchando con la incertidumbre. La limpiadora, ahora visiblemente preocupada, le dio un empujón a María, la instando a moverse. «Salimos al pasillo», susurró. El eco de la voz del hombre continuaba, y la sensación de peligro se intensificaba. No podían quedarse allí. María y Víctor comenzaron a descender en silencio, con la limpiadora guiándolos, sabiendo que cada paso podía costarles caro. El arrepentimiento por haber tomado este camino oscuro se arraigó en su mente, pero la idea de un bebé en peligro los impulsaba a seguir adelante. El hombre colgó la llamada y se giró de nuevo hacia el espacio oscuro donde estaban ellos. «Salgan. Sé que están ahí», gritó, su voz resonando con una determinación amenazante. «Rápido», dijo la limpiadora, dándose prisa.
Se lanzó hacia los escalones y, con una valentía que sorprendió a María, empezó a correr. Al salir del sótano, la brisa fría de la noche les recibió como un alivio momentáneo, pero no podían darse el lujo de relajarse. Estaban en un terreno peligroso, un laberinto oculto por secretos oscuros. ¿Qué sabemos de este bebé?, preguntó María, su mente frenética intentando recopilar información. La limpiadora se detuvo, su rostro reflejando la seriedad de la situación. Si el jefe está involucrado, eso significa que hay mucho más en juego. No solo se trata de la información del sobre. La vida de esa criatura está en peligro. Necesitamos averiguar quiénes son esos otros que ella mencionó. María asintió, entendiendo que su búsqueda apenas comenzaba. Pero entonces, un grito resonó desde el interior del edificio. Atrás, gritó la limpiadora, intensificando el sentido de urgencia. La oscuridad podría estar más cerca de lo que pensaban y la traición acechaba a cada paso. La noche se convertía en su único testigo, mientras ellos se preparaban para descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Pero en el fondo de su mente, una pregunta inquietante persistía: ¿podrían realmente confiar en la limpiadora, o el verdadero peligro aún estaba por venir? María, Víctor y la limpiadora se encontraron fuera del edificio. El aire de la noche les golpeaba el rostro, fresco y mecánico, como un recordatorio de la realidad que habían dejado atrás. Sin embargo, la libertad era efímera, el peligro seguía acechando en cada esquina. La mujer miró a María, su rostro estaba iluminado por la luz de la luna, y en sus ojos había preocupación pero también determinación. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan, dijo con voz firme, como si llevara todo el peso de la situación sobre sus hombros. María sintió el nudo en su garganta volverse más fuerte. ¿Qué iban a hacer ahora? La idea de arriesgarse aún más para salvar a alguien que no conocía bien pero que ahora sentía como una parte de su vida, la aterraba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con un hilo de voz, temerosa de lo que venía. Primero, necesitamos más información. No podemos quedarnos solo con lo que escuchamos en el sótano, propuso Víctor, su voz era decidida. El sobre, ese es el punto clave. Si podemos conseguirle a esa persona que conocías. Pero ¿y si nos atrapan?, interrumpió María, la desesperación asomando por su mirada. No sé si tengo el valor para esto. Cuidado. La limpiadora la miró fijamente, interrumpiendo su flujo de pensamientos. El momento de tener miedo ya pasó. Ahora tenemos que actuar. Hay vidas en juego, y es tu elección. La carga de su mirada hizo que María sintiera una chispa de determinación crecer en su interior. Esa madre, ella misma, estaba dispuesta a luchar por el futuro de su hijo. Con la mente dispuesta, caminaron rápidamente por las calles desiertas, buscando un lugar seguro donde hablar y trazar un plan. Encontraron un bar con luces tenues y paredes viejas, un lugar donde podrían dejar el ruido detrás por un momento. Una vez dentro, se sentaron en un rincón apartado. Necesitamos saber a quién le entregaste el sobre, insistió Víctor hacia la limpiadora, mientras María se permitía un respiro, sintiendo como el miedo se transformaba en determinación. Tenían que llegar al fondo de esto, y rápido. Él tiene conexiones, no sé exactamente qué hace, dijo la limpiadora con voz trémula, pero he escuchado rumores. Dicen que se dedica a lavar dinero para el jefe. Ese sobre podría incriminarlo, y no solo a mí, a todos. Si se enteran de que hablé contigo, estaré en peligro. Y ustedes también. El tiempo se agota, interrumpió María mientras su corazón latía desbocado. Debemos actuar antes de que se muevan. ¿Hay un bebé involucrado? ¿Qué haremos? Justo en ese instante, la puerta del bar se abrió, y un grupo de hombres en trajes oscuros entraron. Con expresiones serias y miradas que recorrieron el lugar, la tensión volvió a llenar el ambiente. Nos han estado buscando, pensó María con el pecho apretado. La presión aumentaba y todos los instintos de supervivencia la impulsaban a moverse. La limpiadora sintió, sabía que no podían quedarse. Salgan por la puerta trasera, yo me encargaré de distraerlos, dijo con determinación. Encuentren a ese contacto y averigüen lo que saben. No. No podemos, intentó protestar María, pero la mirada decidida de la limpiadora le detuvo. Era una madre, sabía que algunas decisiones debían tomarse para proteger a los suyos. Confía en mí, insistió la limpiadora mientras se levantaba y comenzaba a caminar lentamente hacia la mesa más cercana, actuando casual. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esa mujer estaba tomando un riesgo enorme. Víctor tomó la mano de María y comenzaron a moverse hacia la salida trasera.
El aire frío de la noche les golpeó, y con cada paso, el peso del peligro se deslizaba un poco más de sus hombros, pero el miedo seguía ahí. Emprendieron la búsqueda del misterioso contacto. Mientras corrían ocultos en la oscuridad, el eco de la limpiadora resonaba en sus mentes. Hay que llegar antes de que sean ellos quienes decidan el futuro. María sabía que no solo estaban luchando por el bien de su hijo, sino por el futuro de toda una comunidad atrapada en un sistema corrupto. Un sistema que había comenzado a desmantelarse con un acto de amor y valentía. Esos tres valientes terminaron encontrando al contacto en un pequeño edificio, donde las luces escaseaban y la intriga crecía. Al llegar ahí, el corazón de María latía fuerte, sabía que estaban a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Pero el camino sería largo y lleno de peligros, y aún quedaba mucho por desenredar. Sin embargo, la palabra justicia se asomaba en sus corazones como un ideal que los guiaba ahora. Mientras ventilaban sus sentimientos para seguir adelante, María se dio cuenta de que la vida era más fuerte cuando uno lucha por amor, incluso en medio de las adversidades. Nadie iría a detener su camino y nada los detendría. Finalmente, salieron del lugar sabiendo que su destino era incierto, pero estaban decididos. Entrar al mundo oscuro de la corrupción, aún con miedo, podría ser el primer paso para cambiar la historia. Y en ese mismo momento, el eco de la limpiadora en su mente seguía resonando. El verdadero poder reside en aquellos dispuestos a luchar por lo que es correcto. Y con esa convicción se pusieron en movimiento, listos para enfrentar lo que vendría. Un nuevo capítulo empezaba para ellos, uno lleno de determinación, valentía y la eterna esperanza de un futuro mejor. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este cierre. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El cambio comienza aquí y ahora.